¿Qué tal, amigos? La primera manipulación política siempre es la de la corrupción del lenguaje. Así como en economía ahora se han puesto de moda aberraciones tales como crecimiento negativo, en lugar de decir, oye, mira, estamos perdiendo, en el lenguaje también existe esa corrupción a la hora de manipular una sociedad. Y uno de los términos probablemente más manidos y más corruptos es el de la democracia. La democracia en sí misma es un concepto bello y probablemente en sí mismo muy puro. Sin embargo, lo utilizamos de una manera totalmente manipulada para intentar hacer creer que quizás hay democracias donde probablemente no las hay. Para eso, el otro día Emilio me decía, oye, mira, he visto una reunión en la que participaban, entre otros, Pedro Baños. ¿Y quién es el otro? Jano García. Jano García, sí, ¿cómo se apellida? Jano García. Y me explicó un razonamiento que me pareció fantástico, ¿no? Porque Emilio quería hablar un poquito de esto y hoy era un día fantástico para tratarlo con vosotros. De manera que vamos con ello. Emilio Treviño, desde Marbella, ¿qué tal estás? Hola, Alberto, encantado de estar aquí de nuevo. Cuéntanos, ¿qué es lo que comentaban ellos que es muy importante a la hora de hablar y sobre todo centrar el término democracia? Sí, vamos a ver, voy a ser muy concreto. A mí la idea y la preocupación que me apareció en ese debate, que era muy interesante, era que se denominaba a nuestro sistema de gobierno como un sistema democrático y por extensión a los que en Alemania les llaman democracias occidentales, ¿no? Democracias occidentales, y las comparaban con el sistema chino y en cierta manera daba la sensación de que la democracia estaba perdiendo autoridad moral, autoridad económica mundial a la vista del crecimiento tan poderoso y tan potente del sistema de gobierno chino. Si hablamos, por cierto, de la ruta de la seda terrestre, que no se nos olvide que llega a Madrid, desde Yiwu, en la costa china, 13.000 kilómetros de distancia, que emplea 60 maquinistas durante ese trayecto y que pasa por lugares donde las diferencias de temperatura a lo largo del año llegan a ser de 85 grados centígrados y en cambio lo consiguen. Es decir, es que los logros que hace esta gente, claro, es apabullante. Entonces, ¿dónde está el valor de las democracias? ¿Cómo, lo que tú decías, cómo no hacemos algo para reformar estas democracias, fortalecernos, dejarnos de estas peleas intestinas que vemos lamentablemente todos los días entre ayuntamientos, entre comunidades, entre gobiernos, Es que no puede ser. Tenemos que los ciudadanos movilizarnos para exigir una democracia mucho más perfeccionada, porque si no, una vez más, que no nos quepa ninguna duda, que llegarán otros modelos que se termine por implantar. Claro, al escuchar al coronel Baños y a estos compañeros de programa de hablar sobre la economía española o de las democracias occidentales, claro, mandamos un mensaje, a mi juicio, se está mandando un mensaje muy peligroso. Porque, en primer lugar, no tenemos una democracia en España. Si a la opinión pública la convencemos de que este sistema es una democracia y la comparamos además con un régimen de partido único, de un partido único en China, que es un régimen del Partido Comunista, y da la sensación de que ese régimen de partido único gana poder sobre estos sistemas de gobierno, la conclusión a la que llega es que las democracias son ineficientes, ineficaces. Y claro. Sí, la calificación de los sistemas que has citado, Italia, España, como democracia, obviamente ya corrompe el término, porque tú dices, hombre, si aquí tenemos democracia y aquellos funcionan tan bien, seguramente el sistema que tienen ellos sea mejor que el nuestro. Sin embargo, hay un problema. Cuando hablamos de la democracia formal y explicamos las características propias de la democracia formal, y es muy importante ese matiz, porque la democracia, para ser democracia, debe tener esas características formales. Tiene que haber una separación de poderes. La importancia de la separación de poderes, recordad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, si tú tienes a un gobernante alejado y enfrentado, que es la clave, como enemigos del poder legislativo, se vigilan de tal manera que ninguno de los dos puede hacer de su capa un sayo. Es decir, ni el gobernante puede corromperse,
ni el legislativo puede sacar normas que no sean las que el pueblo realmente quiere, porque los legisladores salen de la representación. Dividir, en este caso España, en 400, 500 circunscripciones y cada una de ellas tener un representante que va a legislar en favor de su distrito, de su demarcación, como lo queramos llamar, de la voluntad de todos, de las negociaciones, de los tiras y afloja. Recordad que un representante de distrito que no hace su labor de una manera conveniente puede ser removido de su cargo. De todo ese aparente mare magnum saldrá un acuerdo en el que, en teoría, va a haber una ley que sea más beneficiosa para la totalidad, pero todos ellos tirando para sí mismos siempre. Y esos enfrentados a un poder ejecutivo que es el que va a tomar las decisiones ejecutivas, es decir, el gobierno de la nación. Luego ya si ponemos un poder judicial, entre comillas lo de poder, que sea independiente, no puede haber una corrupción que sí se produce en esas mal llamadas democracias. Y ahí hay que tener en cuenta un dato muy importante. Si hay una corrupción como la hay económica, por poner un ejemplo de la corrupción que hay, porque la primera es moral, pero si hay una corrupción económica, mucha de la energía de ese país se está yendo en esa corrupción. Luego tú no puedes competir de tú a tú con otros países que están solidificados en un capitalismo estatalista porque ellos tienen mucha más fuerza que tú. Pero no porque tú, como democracia, seas más débil. No, no. Es que tú eres una falsa idea de democracia. Claro. Y obviamente toda tu energía económica se va en corruptos, en caraduras, en haber una serie de características que no permiten que funciones bien. Perdona, Emilio. Claro, porque está la corrupción económica, pero es que también está la corrupción institucional, la corrupción política. Claro. Acuérdate, Alberto, de que la teoría pura de la democracia, de don Antonio, que tengo aquí, empieza con los 3 principios de la democracia, que es el principio de representación, el principio de elección y el principio divisorio. Claro, cuando no vemos esto e insistimos en que tenemos un sistema democrático en España, pero por otro lado, como te decía, personas con capacidad crítica, esa parte de la sociedad disidente actualmente que denuncia estas corrupciones y la necesidad de cambiar este sistema porque hay evidentes fallos que nos están llevando a una situación, a miles de personas y en general a las instituciones, de decadencia, insisten en que estamos dentro de una democracia y entonces en esa contradicción buscan términos forzados como totalitarismo democrático. Es el caso, por ejemplo, del libro del coronel Baños, que tengo aquí también, El dominio mental, donde se utiliza la expresión en uno de sus apartados, totalitarismo democrático. Pero es que eso es una contradicción en los términos, porque si hay democracia, no puede haber totalitarismo. Totalitarismo sí puede haber y probablemente estén ya muy cerca del concepto formal de totalitarismo en un sistema, en un régimen como el comunista, como el chino, que es de un partido único, que es el Partido Comunista Chino. Ahí sí podemos encontrarnos y nos podemos incluso encontrar en vía de un régimen totalitario en una oligarquía de partidos estatales como el nuestro. Entonces, esa es la preocupación mía. La preocupación de poder entendernos cuando hablamos de la política en España. Porque si no hablamos en términos en los que nos podamos entender, nos podemos pasar décadas buscando una solución en un callejón sin luz. De hecho, sí, fíjate... Sí. Perdona, sí. Entonces, ya para situar un poco el sentido de este programa, ya como te anticipé, quise buscar una definición de democracia, aunque sea ideal, que no nazca en la teoría pura de la democracia de don Antonio García Trevijano, para ver si en esa definición puede encajar lo que todo el mundo da por sentado que es una democracia, como la española. Y ahí lo dejo, Alberto, para que tú me des tu opinión al respecto. Fíjate, hasta la propia palabra democracia, a los que hemos conocido las ideas de don Antonio, que las que expone en ese libro de Teoría Pura de la República, ya parece que estamos arrinconados. ¿Por qué? Porque utilizamos la expresión democracia formal. Yo lo utilizo muchas veces también. Cuando probablemente deberíamos decir, no, es la democracia. Son los demás los que tienen que inventar términos para calificar la democracia de otra manera.
No sé si me estoy explicando, Emilio. Porque existe la democracia social, la democracia participativa. No. Actualmente en el mundo que vivimos, si queremos hablar de demos kratos, es decir, la fuerza del pueblo, el único sistema que existe, que luego tendrá sus matices culturales dependiendo de cada sociedad, es la democracia que expone, bueno, ojo, la expone Antonio García Trevijano, pero él no parte de la nada, él parte del conocimiento clásico de muchos pensadores anteriores, por ejemplo, la división de poderes, pues yo qué sé, no solamente Montesquieu. Es decir, John Locke es otro en el ámbito anglosajón, es otro pensador que establece esa separación de poderes como algo necesario. Pero sí es cierto que la última obra, probablemente la que de algún modo cristaliza a día de hoy esa idea de manera más correcta, es la de Antonio García Trevijano. Y ahí, claro, si no hay una representación que de una manera materializada en la realidad nosotros expresamos como una división del territorio en X partes y cada una de las cuales podrá elegir su representante para legislar, totalmente dividido y enfrentado de un gobierno, si no tenemos eso no tenemos democracia. No hay democracia ni formal ni no formal ni de ningún tipo, no hay democracia. Sean los demás los que tienen que colocar un calificativo si quieren. Porque eso es la democracia, lo que hemos descrito, lo demás no es democracia. Entonces, a partir de ahí, tú has dicho antes, dices, joder, como no quería yo meterme en lo nuestro, me he ido fuera a mirar. Y explícanos, Emilio, ¿dónde te has ido y qué es lo que dice? Claro, es que uno no quiere incurrir en el error de sostener los mismos argumentos una y otra vez cuando ves que la parte de enfrente no termina de entender lo que le estás diciendo por lo que sea, que esto es otra cuestión. Pues vamos con ello. Y entonces me fui a la enciclopedia británica a ver qué definición daba del concepto de democracia, que yo ya leí hace varios años, la leí, me pareció interesante, y he vuelto a acudir a ella porque en uno de sus apartados sobre lo que se entiende por democracia hace un análisis muy interesante, un desarrollo del término democracia histórico, filosófico, político, cultural. Bien, pero sobre todo lo que quería traer aquí a este programa es, uno de los apartados es lo que dice la enciclopedia británica que sería una democracia ideal, ¿no? ¿Qué sería una democracia ideal? Entonces, ella sostiene que las características de una democracia ideal recogen los siguientes rasgos: participación efectiva, igualdad en el voto, un electorado informado, un control de la agenda política del ciudadano, inclusión del demos en la clase política y derechos fundamentales. Entonces, digo, bueno, vale, vamos a jugar con estos criterios. Vamos a entrar al debate con aquellos que siguen diciendo que esto es una democracia. Vamos a jugar con un concepto extraño a nuestro maestro, la enciclopedia británica. Vale. Bien, ¿quieres que empecemos por la primera parte, por participativa? Sí. Vamos a ser breves, Emilio, porque es que si no les tenemos aquí a estos pobres. Claro. Sí, muy concreto. Sí. Muy concreto. Participativa, esto no lo hemos acordado ya, ¿eh? Hemos comentado qué íbamos a decir, pero yo participativa sí veo que es participativa. ¿O tú crees que no, Emilio? Y explícanos por qué. Si es que... Bueno, es que ten en cuenta que dice participación efectiva. Ya, claro. Pero ojo, no hay que diferenciar, participación y representación. Yo creo que hay participación, otra cosa, y efectiva. Salvo que nos engañen a la hora de contar los votos, hay participación efectiva. Claro, bueno, vamos a ver. Dice aquí, antes de que la política sea adoptada o rechazada, los miembros del demos tienen la oportunidad de hacer o exponer sus opiniones sobre la política conocida o de los otros miembros. Esa es la definición que da de participación efectiva. Pero eso es una definición de participación un poquito vaga, porque no dice dónde, ni cómo, ni cuándo. Bueno, es que no sé. efectivamente. Vamos a hacerlo más breve, porque si no vamos a estar demasiado largo. Quiero que hagas tu incidencia, por favor, en las características más relevantes de esas características que has citado, para, de algún modo, explicar por qué esas características no se están cumpliendo en las teóricas democracias a las que se hace alusión con las occidentales. Bueno, verás,
En primer lugar, participación efectiva. Yo ahí discrepo contigo. No veo la participación del Demos en el gobierno que toma las decisiones y además en el poder legislativo. Luego, igualdad en el voto. También la ley DONT te lo revienta. Sí. Claro. Electorado informado. Bueno. Esa es otra nebulosa conceptual. Sí. Electorado informado a través de qué, de medios de comunicación que están. Y aparte, claro, si es que encima ya partes de la falta de libertad de pensamiento. El consenso, esa falacia continua, bueno, falacia no, esa mentira continua que están explicando como algo maravilloso, ya es una falta de información, porque si tú estás ya simplemente denunciando al propio sistema, es decir, sales del consenso, estás fuera de la información. En una de las anteriores intervenciones, Emilio y yo hablábamos de cómo las ideas de la libertad colectiva de algún modo se filtran puntualmente en los medios del consenso, coño, pero a partir de ahí se acaba ya la información, estos no sirven, fuera, con lo cual ni siquiera hay una información veraz sobre el sistema. Sí que podría haber llegado el caso una información sobre los partidos políticos. Claro, pero ese es el juego del enemigo, ese es el juego de la oligarquía. Es que no es un electorado informado, ¿entiendes? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Control del ciudadano sobre la agenda política. Eso ya... Mira, me acaba de saltar la cabeza, según tú lo has dicho, ¡boom! Claro. Ha hecho así. Claro. Perdón. Claro. Acuérdate de lo que le decían a Roma Gallardo. Le decía, no, pues preséntate a un partido político y cada 4 años y votas cada 4 años y ya. Y si no, espérate otro. Pero hombre, pero esto no puede ser. Por eso nosotros defendemos lo que sería la acción revocatoria, que es fundamental para que el político tenga la espada de Damocles, que es como tiene que estar preocupado de que el electorado tenga bien aceptar lo que está haciendo. Bien, vamos a parar aquí un momento. Lo de la facultad revocatoria. Recordad, 2 ejemplos de facultad revocatoria que nosotros proponemos, dialógicamente, ideas de don Antonio. Si tú tienes un diputado de distrito que tiene que defender tus intereses a la hora de legislar, a la hora de hacer leyes en el Parlamento, recuerda, esto está muy alejado del gobierno, es el Parlamento, las leyes. En el caso de que el distrito vea que su legislador, su representante, no está haciendo las cosas en función de los intereses de ese distrito, puede revocarlo. Ahí hay un control a posteriori, clarísimo. Claro, luego alguien dice, muy bien, vale, hay un suplente en ese distrito que si el titular no está llevando a cabo esa labor como debe hacerlo, el suplente será quien sustituya al titular. Pero además hay un segundo mecanismo, porque alguien puede decir, bueno, bien, ese es el mecanismo de vuestro representante de distrito. ¿Y cómo vais a revocar al presidente? Pues bueno, hay un mecanismo además con mucha lógica que establece que si el presidente está haciendo las cosas de una manera, el gobernante está haciendo las cosas de una manera perjudicial para la nación, los legisladores pueden, llegado el caso, revocar a ese presidente. Y dices tú, joder, pues entonces no hay separación de poderes, porque ya uno de los poderes elimina al otro, ya, pero se establece otro mecanismo de control para ese proceso, y es que si el legislativo, elimina al presidente, inmediatamente se tiene que autodisolver a sí mismo también para que haya unas nuevas elecciones en las que se elijan de nuevo a los 2. Y eso es un mecanismo que no solamente opera de cara a los legisladores a controlar al presidente, sino el presidente también a los legisladores. Si el presidente cree que los legisladores están realizando una labor de bloqueo absoluto con sus leyes, puede en un momento determinado disolver el Parlamento dimitiendo él inmediatamente para que también haya de nuevo otras elecciones en las que los 2 sean de nuevo elegidos. Emilio. Sí, además un mecanismo recíproco, porque el Poder Ejecutivo tiene también la facultad de disolver el Poder Legislativo con esa condición, con que los 2 tengan que devolver su poder a la nación. Exacto. Muy bien, venga, seguimos. Otro rasgo, inclusión. Es decir, cada miembro elector tiene que tener las mismas posibilidades de poder acceder a lo que sería la acción política, la clase política. Está la sociedad civil, la sociedad política, ¿de acuerdo? Y luego ya los poderes.
Bueno, pues inclusión es que cada elector pueda tener esa facultad y ese derecho a pie de igualdad. Claro, tampoco se cumple, ¿no? Como podemos acordarnos del artículo 6 de la Constitución, donde otorga a los partidos políticos la representación de la sociedad. Por lo tanto... Claro, aquí hay una cosa que no sé si os habéis planteado alguna vez. ¿Por qué yo, para presentarme en unas elecciones, tengo que tener un partido político? Claro. ¿Por qué yo no? Imagínate que cualquiera de vosotros sois una persona que tenéis un alto predicamento en vuestra comunidad y llega un momento en el que vuestro predicamento llega a tal punto en el que decís, bueno, yo creo que mis ideas son totalmente asimilables a un país como España. Vamos a poner esa idea. ¿Por qué no te puedes presentar tú? Claro, ya cuando entramos en listas de partido, es decir, si tú vas a tener que nombrar a los parlamentarios, fijaos qué aberración, obviamente vas a necesitar más gente. Y si ya tienes más gente, montas un partido. Y si tú quieres presentarte, ¿por qué no vas a poder? ¿Por qué tienes que pasar un filtro de crear un partido, ser aceptado como partido por el Estado, que esa es otra aberración absoluta, y luego ya ejercer tu carrera política? ¿Pero qué locura es esta? Claro. No hay ninguna inclusión en un sistema que se dice democrático, como el español. Emilio, seguimos. Sí, y ya el último que plantea aquí es el de los derechos fundamentales. Que este tema preocupa también a los que siguen nuestros pensamientos, el pensamiento de don Antonio, los que siguen nuestra acción, y es lógico que les preocupe, ¿no? Porque es difícil de entender cómo a través de la libertad política colectiva se va a garantizar los derechos del individuo o de las minorías, ¿no? Frente a las mayorías. Pero hay una regla sabia que don Antonio siempre mencionaba y que es de la cultura estadounidense, tengo la sensación, que dice que la Constitución está para defender a las minorías y a los individuos, a las personas, y las leyes para defender los intereses de las mayorías. Por lo tanto, creo que la respuesta también está ahí. La pregunta es, ¿esta Constitución del 78 está diseñada pensando en ese equilibrio? ¿Defiende la Constitución los derechos de las minorías o de las personas frente al Estado, frente a los partidos políticos? Si nos acordamos, Alberto, de nuestro anterior programa y nos acordamos de la situación tributaria que tenemos en España, nos damos cuenta de que aquí hay una preponderancia clara del Estado frente al individuo. Llegan a decir en el documento que yo citaba en el anterior programa, estos catedráticos, llegan a decir que la administración tributaria deja de ver al ciudadano como ciudadano y lo considera ya súbdito, ya lo ve como un súbdito. Y es que se establece una relación de jerarquía. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que tampoco cumple con ese criterio. Estamos hablando de unos rasgos claros. Bueno, y además, perdona que te interrumpa, pero es que además de tener derechos fundamentales, tienes que tenerlos garantizados. Claro. Y ya, lógicamente, sí, establece los derechos fundamentales ya, pero no los garantiza para nada. Porque alguien ahora mismo se pone la Constitución española y dice, hombre, si me está diciendo que tengo este derecho, hombre, si me está diciendo que tengo tal, pero ¿qué dicen Emilio y Iturralde? ¿Pero qué es esto? Ya, pero los tienes que tener garantizados. Es decir, tú tienes que tener un mecanismo para que esos derechos, lógicamente, tengan unas garantías. ¿Y de qué te sirve que te cuente milongas que suenan maravillosamente de tu derecho de tal, tu derecho de cual? Y cuando lo tienes que ejercer, ves que no hay unos jueces independientes, ves que el Estado está entrando en todos los aspectos privados del individuo. Ahora que sí una ley mordaza, que sí, bueno, eso con Rajoy. Luego que sí un ministerio de la verdad. ¿Pero qué? ¿Pero qué estamos hablando? Es decir, si ya no me dejas ni pensar libremente, ¿dónde me vas a decir tú en la Constitución que tengo derechos fundamentales y no puedo ni pensar? Claro, esto tiene que ver con el rasgo que señala aquí de un electorado informado. Si te fijas, cuando habla de un electorado informado, lo que está diciendo es la libertad de pensamiento, el discurso crítico. Y ahora vuelvo a acordarme de nuestro anterior programa
porque se me quedó en el tintero una de las frases que a mí me parecieron más escandalosas de todas las que se dijeron en aquel programa de La Sexta y que son reveladoras también. Hubo un momento en el que cuando Roma Gallardo dice que esto no es una democracia, reaccionó una de las que participaban en aquella reunión realmente enfadada, diciendo que con todos los años, o venía a decir que con todos los años de vida que ella tenía, ella se consideraba como una autoridad moral por encima de la de Roma Gallardo porque tenía mayor experiencia profesional, más edad que él, y entonces decía, yo no me atrevería, o venía a decir, yo no me atrevería a afirmar que esto no es una democracia, pero es que hay cosas, y dice, la primera era, hay cosas que no se pueden decir. Y digo, ahí estamos, te has retratado. Hay cosas que no se pueden decir, Alberto. Porque aunque seas youtuber muy moderno, pues hay cosas que no se pueden decir. Como aunque yo sea periodista, mujer y muy antigua, hay cosas que no puedo decir. Y la democracia en España pasa cualquier prueba. Y eso es España. Eso es la democracia española. Claro, ese ejemplo que acaba de dar Emilio es súper descriptivo de lo que es la democracia española. Claro. Es que hay cosas que no se pueden decir. Claro, no se puede decir. Ojo, y no estamos hablando de matar a fulano o a mengano, no. Estamos hablando de que esto no es una democracia. Eso no se puede decir. Ha muerto alguien. Lo ha dicho Roma Gallardo y alguien ha fallecido. Y para evitar males mayores no lo podemos decir. Bueno, qué locura. Claro, entonces, yo después de ver las características que buscaba la Enciclopedia Británica en un concepto de democracia, yo lo apruebo. Pero es que no los encuentro aquí. Yo los encuentro en la Constitución a la que aspiramos nosotros. Alberto, ¿entiendes? No solamente las ideas, sino la protección de las ideas. Es decir, obviamente, pero si es que este es el tema, porque, vamos a ver, lo de don Antonio es que es una obra magna, y permítame que insista, porque es que le da forma a un factor fundamental y le da nombre, que es a la libertad política colectiva. Cuando lees manuales de personas muy formadas como Ackerman, la profesora Ackerman, que publicó hace poco, hace unos 2 o 3 años, un libro sobre gobierno y corrupción, estás leyendo su estudio, su ensayo, muy bien documentado, muy bien contrastado con bibliografía, en fin, una experta sobre corrupción y gobierno, pero te das cuenta de que no maneja un concepto esencial en la política, que es la libertad, el concepto de libertad política colectiva. Y entonces se encuentran, cuando entran a estudiar las estructuras constitucionales en cada estado, no pueden trabajar con ese concepto y se encuentran con que estructuras donde las constituciones establecen separación de poderes acaban cayendo en manos de instituciones corruptas y de políticos corruptos. Y entonces hablan de democracias jóvenes que acaban en una vía de corrupción. Claro, es que no están utilizando un factor esencial. La democracia no te da la libertad, te la garantiza. Lo que te da la libertad es el periodo de libertad colectiva. Ahí es donde una nación gana su libertad y la pone a salvaguarda con una constitución, con separación de poderes, representación política, y si no es así, acabará siendo víctima de la corrupción. Hay un dato muy importante, y es que cuando se habla de separación de poderes, siempre se confunde, por lo general, por mucha doctrina, con la unidad de poder y división de funciones. Es decir, como el poder legislativo está en un sitio, en un recinto que se llama Congreso, y el Ejecutivo está en otro recinto que se llama Moncloa, ya tenemos separación de poderes. Si son diferentes personas. No, eso es unidad de poder en España, con listas de partido, y división de funciones. Cuando dices, Emilio, que Ackerman, Rosa Ackerman, no sé cómo se... Sí, creo que... Susan Rose Ackerman. Sí, Susan Rose Ackerman. Sí. Cuando dice que hay constituciones con separación de poderes, me encantaría que nos dijeras, Emilio, si es que sabes a cuál se refiere, porque formalmente solo hay una, y es la de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que la de Estados Unidos seguramente habría necesitado una adaptación a la revolución industrial que no hizo.
pero no sé si hay muchas más, por no Bueno, decirte que no hay ninguna más. ella entra a hacer la división, cuando estudia las estructuras constitucionales, divide entre sistemas presidencialistas y sistemas parlamentarios. Y entonces, El parlamentarismo es la predemocracia. Claro. No es una democracia. Bueno, pero me preguntabas, y desde el punto de vista académico, ella lo que hace es analiza la corrupción, cómo afecta en las instituciones constitucionales, observando dos sistemas. Uno, el presidencialista, donde ella interpreta o asume que hay unas elecciones para elegir al Poder Ejecutivo, al presidente, y otras legislativas. Y luego señala al sistema parlamentario, que efectivamente es cuando el propio Poder Legislativo elige al Poder Ejecutivo. Y entonces es por ejemplo, el británico del Reino Unido, ¿no? Sí, es la predemocracia. Claro, pero es un tema que nos apartaría de lo que nos... Sí, absolutamente. Y lo trataremos más adelante, si te parece a ti oportuno. Lo que quería subrayar es que es fundamental que cuando hablemos de política, y sobre todo para aquellas mentes críticas, es fundamental que manejemos conceptos políticos bien determinados y que nos orienten, porque si utilizamos conceptos políticos que nos desorientan en nuestro discurso, en la salida a nuestra realidad política, acabamos perdidos. Y acabamos siendo víctimas de esa corrupción del lenguaje que al final le interesa a quien quiere conservar el sistema. Quien quiere conservar el sistema porque está bien alojado en él, es decir, todos los poderes políticos que hoy en día, poder me refiero a todos los operadores políticos, poderes políticos, hay que tener mucho cuidado con la expresión, con todos los operadores políticos que conocéis están encantados, porque están dentro de un sistema que les beneficia. Y a partir de ahí te van a decir todo lo que tú quieras oír, pero obviamente no van a hacer nada de lo que te están poniendo tan bonito. Con lo cual... Sí, perdón, Alberto, sigue. Ahora quiero añadir una cosita. Con lo cual, obviamente, necesitamos hacer esa revolución pacífica para, de algún modo, cambiar el sistema que hay ahora mismo. Cuando Emilio decía libertad política colectiva, recordad, es simple y llanamente vivir en un sistema en el que hay un control del poder. No es más. Cuando escuchéis esa expresión, libertad política colectiva, es eso. Lo que nosotros proponemos es cómo articular ese sistema. No hablar de cosas entelequias, idealidades de ¡ay, qué bonito control del poder! Sí, pero ¿cómo? Pues así. Y es algo que ya se conoce. No somos filósofos, nosotros no somos filósofos. Somos personas de acción. Y entonces lo que quería insistir es que no vaya a ser que al decir que esto es una democracia y compararla con una actual potencia de régimen de único partido estatal, que es China, a ver si se le empieza a ocurrir a algunos que como la democracia está fracasando en España, tenemos que dirigirnos a un sistema parecido al chino, porque entonces ya... ¿Y no crees que en realidad se está haciendo eso ya? Bueno, eso daría para otro programa, pero vale, venga, me conformaría, Alberto, ahora mismo con dejar esa idea. Ojo, porque si a esto lo llamamos democracia y nos va como nos va, vamos a buscar algo, vamos a buscar algo que vaya bien. Sí. Ese es el tema. Nos preparamos para lo que viene, por parte de estos listos del Estado. Muy bien. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Si nos habéis visto hasta aquí, os merecéis el cielo. Que decía Pablo Iglesias, a conquistar el cielo por asalto, pues ahí deberíais estar. Bueno, ahí no deberíais estar. Pero bueno, que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Que os gusta lo que hemos comentado, decís, estoy de acuerdo con estos dos y con el jefe, con Alejandro Villalba. Pues le dais para arriba, que no, que le dais para abajo, que ponéis vuestro comentario, si es que mola el comentario, porque así YouTube dice, voy a transmitirlo más. Hemos sido Emilio Treviño desde Marbella, muchas gracias, Emilio. Un gusto como siempre y un saludo a todos los compañeros de Camino. Alejandro Villalba estuvo a los mandos y yo, Alberto Iturralde, aquí, manejando esto de cómo se puede. Un fuerte abrazo, amigos.